Para hablar sobre este plan de desarrollo humano integral, qué mejor que hacerlo con uno de los fundadores de Jóvenes por el Clima. En este caso estamos hablando de Bruno Rodríguez, que a su vez es coautor del libro La Generación Despierta. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Bruno, por estar nuevamente en la pantalla de Barricada TV. Bueno, me remonto un poco a lo que era el inicio de la presentación que estaba haciendo. Preguntarte por qué crees entonces que ha crecido tanto Jóvenes por el Clima en estos años. Bueno, creo que Jóvenes por el Clima Argentina tuvo un crecimiento muy fuerte a partir de la oleada de pibes y pibas que empezaron a involucrarse en la construcción de una expresión del ecologismo que está íntimamente relacionada con las problemáticas sociales, con las desigualdades estructurales de nuestra sociedad, con el ensanchamiento de las brechas económicas, a partir del avance de las consecuencias de la crisis climática y ecológica. Creo que el haber unificado al concepto de justicia social con el de justicia ambiental, en definitiva, fue la premisa que tanto en términos discursivos como prácticos pudo encolumnar a estas nuevas generaciones dispuestas a militar por un porvenir posible. Claro. Y consultarte también, bueno, también en la presentación hacíamos un poco referencia a lo que es el apoyo y la vinculación que hicieron con el Plan de Desarrollo Humano Integral. Preguntarte ahí, pedirte en realidad si nos podías decir en qué consiste este Plan de Desarrollo Humano Integral y por qué desde Jóvenes por el Clima decidieron formar parte de este programa. Bueno, primero quiero hacer un repaso acerca de los principales factores que componen la agenda reivindicativa del ambientalismo popular actualmente, como para darle un sentido en términos de contenido a nuestra inclusión en el Plan de Desarrollo Humano Integral. A nivel mundial, todos los movimientos socioambientales están militando por una reactivación económica que incorpore a la perspectiva ambiental no únicamente desde un, digamos, maquillaje cosmético, sino, digamos, justamente que se involucre al ambiente en la discusión de nuestro tablero político nacional como un factor justamente prioritario para discutir. Y en ese sentido, el hecho de que muchos movimientos sociales, particularmente organizaciones populares que intervienen en los territorios donde actualmente están, digamos, las porciones poblacionales históricamente relegadas de nuestra sociedad, la unificación de los movimientos sociales con las agendas también de los trabajadores, por ejemplo, del mundo de la economía formal, los trabajadores que forman parte de las organizaciones sindicales, que están insertos en el circuito económico formal, el hecho de que se hayan unido marca, digamos, un punto de inflexión muy interesante en la manera en la que se moldean las reivindicaciones de los movimientos en Argentina, de los movimientos sociales, precisamente porque vemos que hay una agenda compartida a partir de el legado que nos deja la pandemia en términos de haber, por ejemplo, desnudado este entramado de desigualdades sociales estructurales, de violencia económica, que descarga permanentemente el sistema. El mundo preexistente a la aparición del virus es justamente el mundo signado por las crisis recurrentes. En ese sentido, también la crisis climática y ecológica exacerba estos procesos de dominación social, de sometimiento económico, y por lo tanto, una perspectiva de transición socioecológica necesariamente debe involucrar a las agendas reivindicativas de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales, de los trabajadores y las trabajadoras organizados en el movimiento obrero. Entonces, Jóvenes por el Clima Argentina se unió al Plan de Desarrollo Humano Integral, que básicamente es la máxima expresión de lo que significa saltar de la protesta a la propuesta por parte de las bases de nuestra sociedad, en la que justamente, digamos, se plantean una serie de reformas estructurales que atienden a intereses que, digamos, forman parte de las necesidades de las mayorías populares. Por ejemplo, hoy en día tenemos miles y miles de barrios populares sin urbanizar, que carecen de servicios básicos. En definitiva, tenemos que pensar en la construcción de un paradigma que contempla los derechos económicos del siglo XXI, y los derechos económicos del siglo XXI deben ser política de Estado para la Argentina. Esto es lo que plantea el Plan de Desarrollo Humano Integral. Urbanizar esos barrios no debe significar simplemente poner techos de chapa
y hacer edificaciones básicas. Necesitamos pensar en términos de adaptación al cambio climático y también en términos de justicia climática. Las viviendas sociales tienen que construirse bajo una perspectiva de adaptación al cambio climático y, en definitiva, ese es nuestro aporte, por ejemplo, en esa área específica al plan. Después tenemos también otra de las vetas que se incluyen, que se relacionan con un horizonte estratégico que incluye la Agenda 2030 en sus disposiciones, que es justamente el de la soberanía alimentaria. Necesitamos aprovechar la capacidad y las ventajas comparativas que presenta nuestro territorio para producir alimentos sanos y a precios justos. Y en ese sentido tenemos que pensar en el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores. Hoy en día el 60% de los alimentos que consumimos en nuestras casas los producen pequeños y medianos productores y tan solo ese sector tienen el 13% de la tierra cultivable. Necesitamos repensar y poner en tela de juicio a la estructura de la propiedad de la tierra en Argentina. Y esto también lo plantea este proyecto. Por ejemplo, también otras reformas están directamente vinculadas a los circuitos comerciales que hoy en día no están, digamos, siendo completamente funcionales para los intereses nacionales. Necesitamos repensar nuestra estructura de transporte, pensando justamente en un diagrama multimodal que nos permita volver a poner en valor a los ferrocarriles, tener, digamos, tramos de cercanía para llevar adelante esta política de comercialización que plantea el paradigma del Plan de Desarrollo Humano Integral. En ese sentido, la perspectiva ambiental está muy presente ya en términos de mitigación al cambio climático. También tenemos que pensar, por ejemplo, en una nueva política de residuos que reconozca el rol central que tienen los recuperadores y las recuperadoras urbanos, y para eso también nosotros nos involucramos en el impulso del Plan de Desarrollo Humano. Perfecto, Bruno. Ahí consultarte también si crees que ustedes, Jóvenes por el Clima, están estableciendo una diferencia importante con lo que es la historia del ambientalismo argentino apoyando este tipo de reivindicaciones. Bueno, yo creo que en definitiva se generó un punto muy importante de inflexión en torno a la manera en la que se constituyen las agendas reivindicativas de los movimientos ambientales en Argentina, porque desde hace mucho tiempo las organizaciones socioambientales no congenian con los pliegos y las luchas de los movimientos sociales. No hay una articulación directa con el movimiento obrero, no hay una articulación directa con los movimientos populares. En definitiva, me parece que si queremos pensar en transiciones estructurales que reformen sustancialmente a nuestro sistema de producción y de consumo, no podemos hacerlo sin incluir en el centro, digamos, con la dirección política que se merecen a estos sectores, porque son justamente los que nos van a llevar hacia poder justamente diagramar un futuro posible en términos de lo que nos plantea la crisis climática y ecológica. Por lo tanto, creo que el ambientalismo no solamente ha modificado su trayectoria narrativa, sino que en definitiva también modificó de raíz, y lo sigue haciendo porque es un proceso extremadamente progresivo, la conciencia, me parece que la conciencia de la población se va conquistando a niveles progresivos y en definitiva ese es el camino en el que estamos insertos en Jóvenes por el Clima, pero en definitiva creo que con nuestra inserción en el plan vamos a tener no solamente el sello de Jóvenes por el Clima acompañando la apuesta política de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, sino en definitiva también a todas las expresiones del ambientalismo que se van a encolumnar de a uno a medida que pase el tiempo. Bruno, una última pregunta te hago. Hace poco en una charla muy interesante que tuviste con Juan Grabois en Instagram, bueno, él te mencionaba un poco la posición de ciertos sectores, como era por ejemplo los aceiteros, que decían, bueno, si nosotros cumplimos el plan de desarrollo humano nos quedamos sin laburo, la gente de la construcción de automóviles le decía lo mismo. En algún punto ahí se da cuenta de cierta contradicción, podríamos decir. Preguntarte si crees que realmente hay una contradicción ahí y en algún punto cuál sería el camino para salvarla, para superarla. Bueno, en el ambientalismo estamos acostumbrados a que se instalen discursos vinculados a supuestas oposiciones de intereses y de conceptos, como por ejemplo el clásico debate vinculado con la dicotomía que opone al desarrollo de la noción de protección ambiental.
En ese sentido, el Plan de Desarrollo Humano Integral, ya de por sí, desde, digamos, su matriz política e ideológica, plantea el desafío monumental de tener que asumir las contradicciones, de articular con sectores que históricamente no se relacionaron entre sí de una manera muy virtuosa. Y yo creo que los aceiteros, yo creo que todos los sectores, en definitiva, productivos de nuestro país, van a encolumnarse tras el impulso del Plan de Desarrollo Humano Integral, porque no podemos y de ninguna manera plantea reformas que perjudiquen a sectores económicos vitales para que se reactive el aparato productivo nacional. En definitiva, primero necesitamos tener muy buena disposición, voluntad y coraje para que todos los sectores y las fuerzas sociales y económicas de la sociedad se sienten en la misma mesa a discutir sobre cómo se tiene que configurar nuestra hoja de ruta para salir tanto del colapso ecológico como económico como sanitario. Y me parece que en definitiva, a partir de abrazar un diálogo sincero y una amplitud política que nos permita involucrar a estas expresiones, vamos a poder construir senderos que sean propicios para todos los intereses. Obviamente que también digo esto no excluyendo la posibilidad de disputa y de conflicto que históricamente aparece en la Argentina cuando existen iniciativas de reformar sistémicamente a nuestra sociedad, justamente porque, digamos, hay intereses que se van a ver involucrados, digamos, en este proceso. Los intereses económicos de los grupos concentrados de la Argentina son, en definitiva, aquellos que se postulan como, digamos, los más reacios a aceptar el avance de este paradigma que propone este proyecto. Pero me parece que con unión social de las fuerzas sociales de la Argentina, de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del mundo de la economía formal como de la economía popular, vamos a poder llevar adelante ese proceso. Y no solamente tenemos que pensar en términos de la narrativa y los pliegos reivindicativos que nos plantea el movimiento obrero organizado, ya que el ambientalismo se involucre, es una premisa también para que las militancias emergentes empiecen a construir sus propias propuestas en función de impulsar este proyecto. Hablo de los feminismos, hablo de todas y cada una de aquellas expresiones que están empezando a colocar nuevos debates sobre el tablero político nacional, y creo que justamente a partir de este ejemplo me parece que vamos a poder solidificar una propuesta que pueda contemplar las necesidades de todos y cada uno de los sectores de la Argentina.